Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos para dar inicio a una clase de comprensión lectora. Entonces lo que deben hacer es que allá en sus casitas, muy juiciosos, van a sacar su libro de comprensión lectora y lo van a abrir en la página 54 y 55. En estas dos páginas está el concepto del relato histórico, están las características y además la estructura de este tipo de texto. Lo que yo voy a hacer es que voy a ir leyendo los apartados y les voy a ir desglosando poco a poco el tema y explicándoselos. ¿Por qué lo hago? Por medio de este video, para que ustedes, además de tener un apoyo con el libro, puedan tener la guía de este video y puedan entender mucho mejor el tema. De esta manera y en este orden de ideas, lo que yo espero es que reproduzcan este video las veces que les sea necesario para que puedan entender el tema en su totalidad. Entonces vamos a trabajar la temática del relato histórico. Voy a leer el apartado de la página 54, que es: el relato histórico es una narración que busca dar cuenta de una sucesión de hechos que tuvo lugar históricamente, desde la visión particular de un autor. Esto quiere decir que desde su perspectiva, el narrador o historiador hace una reconstrucción de lo sucedido a partir de su experiencia o de testimonio de otros. El relato histórico rescata del olvido hechos y personajes importantes y nos permite compartir una visión del pasado para poder explicarnos el presente en el cual vivimos. ¿Qué hechos y personajes? Lo que el narrador considera dignos de no ser olvidados. ¿Cómo los rescata? Mediante el lenguaje. Entonces acá tenemos unas palabras claves que están marcadas en negrilla, que son las que nos orientan o las que nos dan luces básicamente de qué es un relato histórico. Entonces, un relato histórico, como su nombre lo indica, es un hecho que se plasma por medio del lenguaje y pasa a ser escrito, pero este hecho tiene una característica fundamental y es que es histórico, es decir, que pertenece al pasado, que pertenece a la historia y que es muy importante para para la sociedad o para una comunidad en particular. Entonces, por ejemplo, dentro de los relatos históricos, a continuación vamos a leer, yo les voy a dejar un audio donde les realizo la lectura y además de realizar la lectura les voy desglosando párrafo por párrafo y haciéndoles la explicación de o sea, haciéndoles un acompañamiento lector para que puedan entender mucho mejor este texto o este relato histórico que se aborda en el libro. Acá en el libro hablan de el muro de Berlín. El muro de Berlín es el relato que nos cuentan ahí, es la caída del muro de Berlín y lo hace el narrador desde su perspectiva, es decir, desde lo que él vivió en este suceso. Entonces, otra característica muy importante del relato histórico es que el narrador pone su punto de vista, su perspectiva, desde su propia realidad y su propia experiencia, ya sea que la haya vivido él, o sea, que él haya vivido el suceso o que haya recopilado, hecho una recopilación de los testimonios de este hecho. Entonces, primero, hablamos que un relato histórico son aquellos relatos que pertenecen a la historia, al tiempo pasado y que son muy importantes para una comunidad en general o para la sociedad. Para una comunidad en común, o para la sociedad en general. Que cuenta o que trata de una visión particular. Visión particular quiere decir lo que yo como individuo pienso de algo o visualizo de algo, ¿sí? Entonces por eso hablamos de que el narrador, es decir, el autor de este relato histórico, hace o incluye dentro de él su punto de vista, su perspectiva, su experiencia y todo lo que, como la perspectiva que tiene de lo que está contando. El relato histórico rescata el olvido, pues es muy importante. ¿Por qué rescata el olvido? Pues porque ya hablamos que coge historias del pasado, entonces al nosotros coger esas historias y plasmarlas
en un papel, al escribirlas, quiere decir que ya no están dejadas en el olvido. Acuérdense que la escritura es una forma de rescatar las cosas que quizás la mente olvida, ¿no? Entonces muchas veces si ustedes tienen un diario, probablemente cuando tengan 30 años hay cosas de su vida que no se acuerden, pero si cogen y leen ese diario, pues no vamos a olvidar muchas historias que vivimos y que quizás en algún momento fueron importantes para nosotros. Lo mismo pasa con el relato histórico, rescata todos los hechos del olvido porque están siendo plasmados en un papel. Y los personajes o los hechos que se plasman ahí son los que el autor, es decir, el que escribe ese relato histórico, considera importantes o relevantes para la historia. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Ahora, dentro de las características, tenemos 4 características. Primero, que es testimonial. Segundo, que es propio del ser humano. Tercero, que es una reconstrucción de hechos. Y cuarto, que configura una identidad. Entonces, dentro de lo testimonial, quiere decir que aquel que está relatando, que está escribiendo este relato histórico, lo que hace es que tiene un testimonio de lo que se vivió y que lo entiende. Nosotros no podemos hacer un relato sobre lo desconocido, es decir, se va a hacer, por ejemplo, un relato de las Torres Gemelas. Yo no estuve en la caída de las Torres Gemelas, no tengo información sobre las Torres Gemelas, no sé absolutamente nada relevante sobre las Torres Gemelas. ¿Cómo voy a construir un relato histórico sobre un hecho que yo desconozco? Para yo construir un relato histórico debo tener un testimonio vivo de la historia que voy a contar, conocerla, tener experiencia sobre ella para que las cosas que yo escriba ahí no solo sean verídicas, sino que también sean certeras, ¿verdad? Luego tenemos la segunda característica que es propio del ser humano. Entonces dice, el ser humano es el único ser que cuenta su historia, que recupera su pasado. De manera que los personajes y hechos del relato histórico son los seres humanos y los hechos que ellos viven y que los han determinado en el tiempo. Entonces, ojo, los relatos históricos incluyen todos los hechos, ya sean positivos o negativos, que vive el ser humano a través de su historia y que trascienden por ser importantes y por marcar un momento histórico, como su misma palabra lo dice, dentro de esta sociedad. ¿Listo? Luego tenemos la tercera característica, que es la reconstrucción de los hechos. Cuando yo hablo de una reconstrucción, la palabra reconstrucción indica que yo cojo, ¿sí?, hecho por hecho de la historia y empiezo a reconstruir esa historia. Por ejemplo, para construir un edificio, yo creo que obviamente pues no sé mucho del tema de construcción, ¿no? Pero el maestro de obra empieza por las bases, porque si no tiene bases para hacer este edificio, pues lo puede quizá construir, pero en algún momento se derrumbará. Entonces, en la reconstrucción de los hechos yo tengo que empezar por esos sucesos bases que me sirven para reconstruir la historia, ya sea que yo los busque de un pasado y empiece a contarlo para llegar al hecho presente, o sea que yo empiece a contar la historia a partir de donde empieza a suceder, pero esos hechos tienen que ser reales. Yo no puedo hablar hechos que no hayan sucedido o porque yo crea que así sucedieron, no. Entonces esta reconstrucción de hechos también tiene que ser muy verídica y tiene que estar muy bien relatada para que el relato histórico quede claro. Bien, ahora configura su identidad. Entonces dice, leer relatos históricos nos ayuda también a configurar nuestra propia identidad. ¿Cómo construye el ser humano su identidad? El pasado hace parte de nuestra identidad, porque del pasado también nosotros estamos formados. Entonces, al ser el relato histórico, un hecho del pasado constituye nuestra identidad. Es decir, ¿por qué nuestra identidad tiene que ver mucho con la cultura indígena? Pues porque si nosotros nos remontamos al pasado y vamos a aquella época de la conquista, de la colonia, nos damos cuenta que nosotros somos la mezcla entre españoles e indígenas y que surgen los mestizos, los criollos y que de ahí vienen nuestras costumbres, que de ahí vienen que nosotros cuando tenemos una enfermedad, nuestra abuela nos diga que nos curamos con tal hierba porque vienen nuestros ancestros, porque tenemos una historia vivida que quizás no la hayamos vivido nosotros como seres humanos, pero nosotros, perdón, como individuos,
pero tenemos atrás nuestros ancestros y tenemos un legado cultural y social que es lo que nos lleva a reconstruir nuestra identidad. Por eso los latinos tenemos unos rasgos característicos, no solamente físicamente, sino también en nuestra forma de ser, en nuestra cultura, en nuestras costumbres, muy diferente a la vida del europeo, muy diferente a la vida del asiático, porque todo nuestro pasado nos construye y nos reconstruye como sociedad y forma de ahí nuestra identidad. Bueno, ahora vamos con la estructura del relato histórico. Recuerden, mis niños, que yo les he explicado a ustedes que todo tipo de texto tiene una estructura. Nosotros trabajamos muy bien la del cuento y ustedes eran unos duchos para eso, son todavía, entonces decían que era el inicio, el nudo y el desenlace. Acá la estructura del relato histórico tiene 5 partes. La primera es la presentación. Entonces, la presentación es donde yo presento el acontecimiento del que voy a hablar. Entonces hago como una breve introducción donde presento el acontecimiento del que yo voy a hablar. Ejemplo, la caída del muro de Berlín, que es la lectura que vamos a hacer a continuación. Luego, una retrospectiva. Entonces, retrospectiva quiero decir cuando yo utilizo elementos del pasado para dar a entender esta historia. Acá en el muro de Berlín, el autor o el narrador cuenta, recuerden que él dice 6 meses atrás cuando me encontraba en Alemania, que visité sitios turísticos, que pude ir a los concentramientos de campo nazis, etcétera, ¿verdad? Entonces él ahí hace una retrospectiva acordándose de lo que hizo para llegar al punto de la caída del muro de Berlín. Luego tenemos la exposición de los hechos. La exposición de los hechos ya es donde yo cojo todos los hechos, los expongo y los cuento pues para la gente que me está leyendo. En el desenlace, entonces ya hablan de cuando se cae el muro de Berlín. Entonces es al punto donde yo quiero llegar con mi historia. Si yo quiero hablar de la caída del muro de Berlín, pues el desenlace, ¿cuál es? La caída del muro. Entonces cuento cómo sucedió, etcétera. Y finalmente el cierre. Entonces el cierre, acuérdense no. Más adelante vamos a ver el cierre y porque esta lectura termina con un cierre muy bonito que lo voy a leer, aunque ya también en otro videito se los leí y cierra con broche de oro diciendo, el mundo no necesita muros, sino puentes que nos unen. Bueno, con esto finalizamos el tema, espero que les sea de mucha utilidad este video y el próximo audio con la lectura, la reconstrucción de la lectura y un poco la explicación de ella. Que tengan feliz día.